La pregunta que todo el mundo se ha estado haciendo, ¿es React Context mejor que Redux? ¿Es mejor que Movex? ¿O incluso es mejor que cualquier otro administrador de estado en React? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo a traerles un nuevo video sobre React Context. Y he estado escuchando algunas preguntas de cómo se compara React Context con otras librerías de manejo de estado, como puede ser Redux, Movex o incluso cualquier otra. Y bueno, yo tengo más experiencia utilizando Redux que cualquier otra. Y sí he estado escuchando mucho la pregunta de que necesito aprender Redux, eh, ya que React Context está disponible. Lo que sí te puedo decir sobre Redux es de que Redux implementa una funcionalidad mayor a la que React Context tiene actualmente. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, lo que significa es de que te ofrece una funcionalidad mayor, pero a la vez puede que tenga una complejidad mayor. Si no requieres de esa flexibilidad para tu proyecto, entonces pues no lo necesitas usar. Pero si sí la requieres, pues entonces sí deberías usar un manejador de estado como Redux. Pero bueno, algunas de las cosas que podría mencionarles que Redux tiene y que React Context no lo tiene es middleware, que es gran parte de la comunidad de Redux. Muchos plugins eh, por medio de middleware se han hecho disponibles en la comunidad. Eso es uno, ¿no? Que es uno de los más grandes. Punto 2 es que Redux te permite hidratar el estado global de una aplicación al momento de inicializarlo. O sea, es que tú puedes guardar el estado, ya sea que venga de un servidor o que venga del local storage, del buscador o de un archivo, de donde sea, y puedes hidratar el estado al momento de iniciar una aplicación. Muy bien, y la tercera cosa que Redux sí tiene, que React Context no tiene, son acciones. Y no nada más acciones en sí, sino a lo que implica tener acciones en una aplicación de Redux, que es tener la habilidad de poder reproducir y almacenar las acciones como objetos para después poderlas reproducir en un modo de prueba. Esto se le conoce como Action Replay, que igual si no nunca lo han escuchado no se preocupen, pero sí lo pueden buscar ya que es una funcionalidad que es bastante útil cuando se intenta debuguear aplicaciones de Redux. ¿Okay? Podrías guardar, por ejemplo, la sesión de un usuario que está teniendo problemas automáticamente y subir un ticket a tu plataforma con todas las acciones que tomó. Y de esa manera tú como desarrollador puedes reproducir esas acciones en tu máquina personal y llegar al mismo estado en el que el usuario estaba. Y de esa forma puedes debuguear mejor ciertos problemas en tu aplicación o cierta funcionalidad que no está muy clara. Y bueno, esas son las tres cosas que veo que tiene Redux mucho a favor de React Context, pero no significa que sea mejor o sea peor, porque también a su vez estos tres beneficios vienen con un costo de mayor complejidad. Y si no necesitas nada de estas tres funcionalidades, pues adelante, React Context es, siento que una muy buena opción y es lo que vamos a ver en este video, así que bueno, vamos a empezar. Bueno, y lo primero que quiero hacer es poner en claro en qué consiste React Context. Y ya hablando programáticamente, voy a poner un ejemplo muy básico con el propósito de que puedan visualizar y entender en qué consiste la estructura y la arquitectura de un proyecto de React que utiliza React Context. Pero en principios básicos, React Context permite crear un componente que sirve como un proveedor de propiedades. Y de esta manera, este componente puede compartir todas sus propiedades hacia otros componentes. Y tal vez se están preguntando, pues eso no es nada nuevo, ¿no? Ya se puede hacer eso con React.
por medio de propiedades. Y sí, tendrían razón, se puede hacer eso, pero la diferencia con React Context es que te permite compartir propiedades con componentes no necesariamente que estén a un nivel abajo de ti, o sea, a un nivel abajo del componente del que se están heredando, sino a varios niveles abajo. Digamos que tienes un componente A que tiene hijo un componente B y B tiene un hijo C, D, E, F, por ejemplo, y digamos que va a muchos niveles abajo, 6, 7, 8 niveles, aunque ya si eso es una buena práctica o no es otro tema, pero digamos que lo tienes así. Debido a que el componente A es un proveedor, el último componente, digamos F, puede definirse como un consumidor, sin necesidad de pasar las propiedades desde A hasta la F. Entonces, creo que va a ser más fácil si lo ilustramos con un poco de código, así que vamos a comenzar. Bueno, lo que quiero hacer primero es demostrarles cómo funciona React Context con un ejemplo muy básico. De esta manera se van a dar cuenta de cómo lo pueden implementar y cuáles son las partes que lo conforman. Y como dije, lo voy a hacer de la forma más básica para que no se pierdan y puedan seguir detalle por detalle. Así que primero lo voy a poner todo en un archivo. Aquí tenemos la base del proyecto, que simplemente es el punto de entrada al componente app. Entonces nos vamos a ir al componente app y aquí dentro vamos a crear todo nuestro proyecto. Bien, tenemos un componente que lo único que hace es renderizar hola. Y si inicializamos este proyecto npm start, yo ya lo tengo corriendo. Y vamos a Chrome. Okay, vamos a Chrome y aquí tenemos hola, que es exactamente lo de nuestro componente. Y bueno, ahora sí, lo que queremos hacer es primero crear un contexto. Y de la forma en la que creamos un contexto en React es por medio de React Create Context. ¿Ok? Entonces esto nos daría un contexto. Podríamos llamarlo App Context. Lo pueden nombrar lo que ustedes quieran. Create Context por default toma un argumento que es el contexto default, o sea, qué valores va a tener por default este contexto. Y este valor solamente se va a ser usado en el caso de un consumidor. Y más adelante vamos a hablar de qué es un consumidor, pero por ahorita lo voy a dejar así como, vamos a poner usuarios, un arreglo vacío y mensaje, o vamos a poner título default. Ok, entonces tenemos nuestro contexto. Y lo que eso significa es de que este contexto es como un manejador de estado y está almacenando usuarios y título. Lo que significa que estas dos propiedades se van a poder compartir con otros componentes. Y ahorita vamos a ver cómo. Digamos que este es nuestro componente proveedor. Por ejemplo, queremos crear un proveedor y lo hacemos por medio de appContext.provider. Ok, entonces como proveedor está básicamente permitiendo a cualquier componente bajo de él, digamos este o cualquier otro, a poder utilizar estos datos o estas propiedades del contexto, debido a que es un proveedor. Ahora, para poder utilizar estas propiedades es necesario declarar un consumidor. Pero antes de eso, quiero mencionar de que de la misma manera que createContext acepta un valor default, el proveedor acepta un valor que puede sobreescribir ese default. Digamos que lo que queremos compartir es usuarios, pero vamos a poner dos elementos. ¿Ok? Y como título vamos a poner app.
¿Ok? Si no pusiéramos este valor, entonces el valor del proveedor sería este automáticamente. Pero bueno, entonces ahora sí, ya tenemos un proveedor y cualquier componente debajo de este nodo va a poder hacer uso de estas dos propiedades. Muy bien, y lo que quiero hacer ahora para demostrar el uso de este proveedor va a ser crear un componente hijo en este mismo archivo llamado lista. Ok, entonces esta lista se va a renderizar aquí dentro. Muy bien, y queremos que use usuarios para renderizar esta lista de usuarios. Y originalmente tendrías que pasar una propiedad como usuarios, algo similar para que pudiera tenerla disponible como una propiedad. Pero en el caso que vamos a hacer aquí no es necesario ya que estamos usando React Context. Y el hecho de que tenga un proveedor como padre lo permite poder definir un consumidor que le va a permitir accesar esas propiedades. ¿Okay? Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es crear un app context consumer. ¿Ok? Y como consumidor, lo primero que acepta es una función. Value. ¿Okay? Y le permite regresar en su JSX. ¿Ok? Entonces de esta manera este componente declara un consumidor y declara una función que le hace disponible el valor del proveedor, que viene siendo este de aquí. Entonces, si nosotros hacemos una interpolación de value usuarios, ¿ok? Al hacer esto, deberíamos de poder tener nuestro consumidor a accesar esta propiedad de usuarios. Y también vamos a poner el título ok, y tenemos que poner todo esto en un fragmento. Es solamente para contener todo el contenido. Pueden ponerlo en un div o en cualquier otro elemento. Y listo. Aquí voy a hacer un poco... Ok, aquí vamos a volver a explicar esto. Lo que tenemos es un contexto creado con un valor default. Tenemos un componente padre que declara un proveedor con un valor ya personalizado. Y un componente hijo lista que declara un consumidor con una función que le permite accesar todas las propiedades del contexto. Entonces, si regresamos a nuestra página, vamos a ver un listado de dos elementos con un título app. Y aquí está, aquí lo tenemos. Y muy bien, esa es en sí la base de React Context. Obviamente voy a explicar un poco más de cosas, no quiero que termine aquí el video, ya que aún quedan otros detalles por explicar que van a hacer su uso incluso más fácil, ¿no? Como por ejemplo esta lista, ahorita hubiera sido mucho más fácil haberle pasado una propiedad usuarios y todo esto se hubiera visto mucho más claro, ¿no? Sin tener que hacer todo lo de React Context, que todo esto se ve un poco confuso. Y sí pudiéramos haber hecho eso, pero el beneficio de Context es que se puede accesar a otros niveles, no necesariamente el nivel más abajo. Por ejemplo, si tuviéramos otro componente
Si queremos otro más rápido aquí, test, y lo único que hacemos es regresamos una lista. ¿Ok? Entonces tendríamos el app que renderiza un test y test que renderiza una lista. Y de la misma manera, lista va a tener acceso a las propiedades del proveedor debido a que estamos usando el proveedor como padre, aunque no sea el padre inmediato, aunque estén como 3 niveles abajo, no importa. Así que podemos ir a Chrome y seguimos viendo el mismo resultado. ¿Ok? De hecho, si vamos a la extensión de React e inspeccionamos este código, podemos ver que tenemos app, un provider, un test, una lista y un consumer. ¿Ok? Y como pueden ver, aquí lo que tenemos es, no importa a qué nivel te encuentres, mientras tengas un provider, por ejemplo, lista pudiera estar muchos niveles más abajo. Y de esa misma manera pudiera declarar un consumidor que le permita accesar el provider de acá arriba. En cambio, con puras propiedades, sin usar un contexto, tendrías que hacer algo como usuarios, por ejemplo, y luego dentro de aquí lista usuarios otra vez, y entonces ya lo tendré disponible en lista como una propiedad. Pero imagínense como 3, 4 niveles abajo, tendrías que estar pasando las propiedades 3 o 4 niveles abajo. Y pues con contexto ya no es necesario hacer eso. ¿Ok? Muy bien. Esto se ve un poco confuso, ya que tenemos todo en un solo archivo, pero lo quería hacer así por simplicidad. Lo que quiero hacer ahora es explicarles cómo accesarlo o cómo crear una arquitectura de la aplicación un poco más limpia. Y lo que vamos a hacer es, si se fijan, tenemos este patrón de diseño que tenemos un proveedor y que renderiza un hijo, ¿no? O varios hijos. Entonces lo que podemos hacer es crear un proveedor en un archivo separado. Por ejemplo, new file, app, context, js. Vamos a copiar este componente y esto de aquí arriba. Y vamos a exportar este componente. Se va a llamar app context provider. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo aquí ahora es, en un archivo app context, estamos creando un contexto y estamos creando un componente que va a servir como nuestro proveedor. ¿Ok? Y obviamente le estamos pasando las propiedades que queremos que tenga. Y aquí en lugar de poner test, debido a que esto puede ser un método genérico, podemos renderizar lo que queramos, vamos a poner this props children. Y children son los hijos que se le van a proveer, digamos, aquí dentro. Muy bien, entonces tenemos nuestro provider y lo que también queremos exportar. De hecho, no lo vamos a exportar como default, lo vamos a exportar como la clase en sí. Export app context provider y vamos a exportar app context consumer. Y también vamos a exportar app context. Muy bien. Y ya que tenemos nuestro contexto en sí, en un archivo separado, podemos agregar todas las propiedades que queramos aquí. Podemos agregar métodos de ciclo de vida, lo que sea, y las va a hacer disponibles por medio de App Context Provider. Entonces de esta manera nuestro archivo se vuelve más limpio. Podemos borrar este contexto y tenemos que importar
importamos estos dos de app_context. ¿Ok? Entonces, como consumidor, podemos simplemente reemplazar esto como consumidor. Y como proveedor, en lugar de hacer esto, podemos quitar todos estos valores y accesarlo así. Muy bien, y de esta manera van a notar que es un poco más limpio, ya que incluso si tuviéramos otros archivos donde queremos usar el proveedor, ya no tenemos que definir todo esto, sino esto lo tenemos en un archivo y tenemos nuestros componentes en otro. Y esto va a renderizar exactamente lo mismo que teníamos antes. Muy bien. Pero ahora pues se ve más fácil, más limpia la interfaz, la arquitectura de nuestros archivos. Muy bien, pero ahora también quiero mencionarles otra cosa que podemos usar en lugar del consumidor que vemos aquí. Muy bien, aquí tenemos como consumidor este componente consumer y toma una función. Pero eso se ve un poco extraño. No sé si me entienden. Se ve un poco como que muy voluminoso. En sí lo que queremos demostrar es nada más esta parte. Y todo esto de aquí como que le agrega mucho ruido. Entonces, debido a esto, el equipo de React hizo una alternativa para poder utilizar un consumer. Puedes hacerlo así, no tiene nada de malo. Pero lo que también puedes hacer es declarar la propiedad context type y le pasas el app context que viene de tu contexto. Muy bien, y ahora lo que podemos hacer de esta manera es borrar esto. Okay. Y el contexto se hace disponible por medio de this.context. Okay. Debido a que asignamos context type en esta forma. Bien, entonces lo que podemos hacer ahora es simplemente accesar context y podemos hacer context título y context usuarios, o incluso más fácil podemos hacerlo título y usuarios. Ya no ocupamos el consumer. Y ahora sí se ve un poco más fácil, ¿no? Vamos a quitar este componente porque pues nomás está haciendo un poco de ruido. Y vamos a reemplazarlo por lista. Y ahora sí, podemos ver que tenemos el componente que ya aparece un componente normal. Simplemente tiene la propiedad context que está disponible debido a que le pusimos un context type. Y si vamos a Chrome, podemos ver el mismo resultado, o sea, sigue funcionando muy bien. Entonces, esto es en sí la base de React Context, que te permite definir un proveedor y ese proveedor pues provee propiedades a otros componentes por medio de un consumidor. Muy bien, espero que les haya quedado claro cómo funciona React Context. Obviamente nada más expliqué las bases de React Context. Lo que quiero hacer para no hacer este video muy largo, voy a crear otro video donde voy a explicar un poco más de el uso práctico de React Context en una aplicación pues más real. Y vamos a hacer uso de cómo modificar propiedades del contexto y también cómo organizar el contexto en una forma mucho más estructurada. Y bueno, espero que se suscriban a este canal para que puedan recibir la notificación del siguiente video y denle clic también en la campanita al lado de mi nombre en el canal para que les mande la notificación de los nuevos videos. Y si les gustó este video, por favor denle like
y nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.